Cuando te das cuenta de que siempre fuiste fuerte porque no había nadie. Hay una verdad que suele doler más que cualquier abandono. Darte cuenta de que no eras fuerte por elección. Eras fuerte porque no había nadie. Porque nadie preguntó cómo estabas de verdad. Porque nadie se quedó cuando te rompías en silencio. Porque aprendiste a levantarte solo, no por valentía, sino por necesidad. Y durante mucho tiempo confundiste eso con fortaleza. Te dijeron que eras admirable, que eras resiliente, que eras de los que pueden con todo, pero nadie te dijo que también tenías derecho a cansarte, a necesitar, a no poder. Ser fuerte se volvió tu identidad, pero nunca fue tu refugio. Te acostumbraste a resolver, a aguantar, a sostener, a ser el que escucha, el que entiende, el que no molesta. A minimizar tu dolor porque siempre había alguien peor, a tragarte las lágrimas porque no era para tanto. Y así, sin darte cuenta, empezaste a desaparecer un poco. Porque cuando nadie te cuida, aprendes a cuidarte solo, pero también aprendes a no pedir. Aprendes a no mostrarte vulnerable, aprendes a no incomodar, aprendes a no esperar, y eso te hace fuerte, sí, pero también te hace solitario por dentro. Hay personas que crecieron sintiendo que si se caían, nadie las iba a recoger. Personas que no recuerdan a quién acudir cuando algo duele de verdad. Personas que aprendieron a respirar hondo y seguir, aunque por dentro estuvieran hechos pedazos. Y lo más triste no es haber sido fuerte, lo más triste es que nadie notó cuánto te costaba, porque mientras tú sostenías todo, nadie te sostuvo a ti, y un día llega ese momento incómodo, silencioso, casi invisible, en el que lo entiendes todo. No eras fuerte porque podías, eras fuerte porque no tenías opción. Ese día no te sientes orgulloso, te sientes cansado, vacío, un poco triste por esa versión tuya que tuvo que crecer demasiado rápido. Porque ser fuerte así no siempre es una victoria. A veces es una herida que aprendió a caminar. Y reconocerlo no te hace débil. Te hace honesto contigo mismo. El cansancio de no haber tenido a nadie. Hay un cansancio que no se quita durmiendo. No es físico. Es el cansancio de haber tenido que ser tu propio sostén durante demasiado tiempo. Es ese agotamiento que aparece cuando te das cuenta de que siempre fuiste tú. Tú resolviendo. Tú entendiendo. Tú perdonando. Tú haciendo de adulto incluso cuando todavía eras solo un niño emocionalmente. Porque cuando no hay nadie, no te permites caer, no te permites dudar, no te permites romperte, te vuelves eficiente con el dolor, aprendes a funcionar incluso con el pecho apretado, a sonreír mientras por dentro algo se apaga lentamente. Y lo peor es que el mundo te aplaude por eso. Te dicen que eres fuerte, que eres un ejemplo, que sabes salir adelante. Pero nadie pregunta a qué precio, nadie ve que esa fortaleza nació del abandono, no del equilibrio. Que tu autosuficiencia no siempre fue sana, fue defensiva. Que aprendiste a no necesitar porque necesitar nunca fue seguro. Y entonces pasa algo curioso. Cuando alguien intenta acercarse de verdad, no sabes cómo recibirlo. No porque no quieras, sino porque nunca te enseñaron cómo se siente ser sostenido. Te incomoda depender, te incomoda pedir, te incomoda mostrar lo que duele, porque durante años eso no fue una opción. Así que sigues cargando solo, incluso cuando ya no puedes más. Hay noches en las que no sabes exactamente qué te duele, solo sabes que estás cansado de ser fuerte. Cansado de ser el que siempre puede. Cansado de no tener a quien decirle, hoy no puedo. Y ahí es donde empieza a doler de otra manera. Porque entiendes que no solo perdiste apoyo, perdiste la experiencia de ser cuidado. Perdiste el permiso de sentirte vulnerable sin culpa. Perdiste la sensación de descanso emocional. Y no fue tu culpa. No fue que no supieras pedir. Es que nadie se quedó el tiempo suficiente como para que aprendieras a hacerlo. Reconocer esto no es victimizarte, es sanarte desde la verdad, porque no se trata de dejar de ser fuerte, se trata de dejar de creer que solo vales cuando aguantas, y poco a poco, muy despacio, empezar a darte eso que nadie te dio. Presencia, paciencia y cuidado real. Cuando entiendes que nadie vino, llega un momento, silencioso, incómodo, en el que algo cae dentro de ti. No es un pensamiento claro, es más bien una certeza amarga. Nadie vino. No cuando llorabas en silencio, no cuando necesitabas que alguien te defendiera, no cuando estabas agotado y aún así seguías. Y duele porque no lo recuerdas como un hecho puntual, sino como una ausencia constante. Empiezas a repasar tu historia y te das cuenta de algo que nunca quisiste mirar de frente. No es que fueras independiente por naturaleza, es que no tenías a quién recurrir, y entonces entiendes por qué te cuesta confiar, por qué siempre estás preparado para lo peor, por qué incluso en los momentos buenos una parte de ti sigue alerta. No es desconfianza gratuita, es memoria emocional. Tu cuerpo aprendió que relajarse era peligroso, que bajar la guardia significaba quedar expuesto,
que esperar algo de alguien casi siempre terminaba en decepción. Por eso te acostumbraste a no esperar, a no ilusionarte demasiado, a no pedir, te hiciste pequeño por dentro para no necesitar demasiado espacio en la vida de nadie. Y sin darte cuenta, empezaste a tratarte como te trataron, exigiéndote, empujándote, diciéndote que no es para tanto, invalidando tu propio cansancio. Lo más doloroso no fue que no te cuidaran, fue que aprendiste a no cuidarte a ti tampoco, te acostumbraste a sobrevivir, no a sentirte seguro. Y cuando hoy te preguntas por qué te cuesta tanto descansar emocionalmente, por qué siempre estás tenso, por qué te sientes solo incluso acompañado, la respuesta no está en el presente. Está en todo lo que tuviste que soportar sin compañía. Aceptar esto no es hundirte, es dejar de mentirte, porque mientras sigas diciendo, ya pasó, tu cuerpo seguirá cargando lo que nunca pudo soltar. El duelo que nadie te explicó. Hay un duelo del que casi no se habla. No tiene rituales, no tiene despedidas claras, es el duelo de lo que necesitaste y no llegó. No lloras a una persona que se fue, lloras a la versión de ti que tuvo que crecer demasiado pronto. A la infancia que no fue protegida, al adolescente que se tragó el miedo, al adulto que aprendió a no molestar. Este duelo confunde, porque no sabes exactamente qué perdiste, pero sabes que algo faltó, y duele cuando empiezas a aceptar que no fue una exageración, que no estabas pidiendo demasiado, que no eras débil por necesitar cuidado. Duele reconocer que merecías más presencia, más atención, más respaldo. Porque aceptar eso también significa aceptar que nadie lo dio. Y ahí aparece la rabia. Una rabia limpia, silenciosa, que no siempre sabes dónde poner. Rabia por haber tenido que ser fuerte cuando lo que necesitabas era refugio. Rabia por haber normalizado el abandono emocional. Rabia por haberte adaptado a la carencia como si fuera carácter. Este duelo no se resuelve rápido. Va y viene, a veces parece superado y luego regresa con una conversación, un recuerdo, una escena pequeña. Pero algo cambia cuando te permites sentirlo sin juzgarte. Empiezas a dejar de exigirte tanto. Empiezas a hablarte con más suavidad. Empiezas a entender que no todo en ti tiene que ser útil, productivo o resistente. Que también puedes ser frágil. Que también puedes descansar. Que también puedes necesitar. Y quizás por primera vez, no para que alguien más te salve, sino para empezar a ser ese cuidado que siempre faltó. No es inmediato, no es perfecto, pero es real, y eso ya es una forma profunda de sanación. Cuando ser fuerte se volvió una condena. Hay una fortaleza que no nace del amor, sino de la necesidad. No es la fuerza que eliges, es la fuerza que te impones porque no hay otra opción. Ser fuerte se volvió tu identidad sin que nadie te preguntara si querías. Te aplaudieron por aguantar, te reconocieron por no quejarte. Te señalaron como ejemplo por poder con todo, y así, sin darte cuenta, la fortaleza dejó de ser una virtud y se convirtió en una condena silenciosa. Porque nadie cuida a quien siempre puede, nadie pregunta cómo está quien nunca se rompe, nadie se queda cuando cree que tú te sostienes solo. Entonces aprendiste a tragarte el cansancio, a sonreír incluso cuando estabas vacío, a responder, bien, aunque por dentro te estuvieras cayendo a pedazos. No porque fueras falso, sino porque mostrar necesidad nunca fue seguro. Tu cuerpo aprendió a tensarse antes de pedir. Tu voz aprendió a callar antes de incomodar. Tu corazón aprendió a no esperar. Y el precio fue alto. Te volviste funcional, pero no contenido. Capaz, pero no acompañado. Responsable, pero profundamente solo. Hay un agotamiento que no viene del trabajo, ni de las preocupaciones visibles. Viene de ser el que siempre puede. De cargar con lo que no te corresponde. De sostener vínculos desequilibrados, de ser refugio para otros mientras tú no tenías dónde descansar. Y cuando por fin te atreves a decir, ya no puedo, el mundo se sorprende. Algunos se molestan, otros se van, porque estaban acostumbrados a tu resistencia, no a tu humanidad. Ahí entiendes algo doloroso pero liberador. Muchos no te querían por quien eras, sino por lo que resolvías. Y eso duele, pero también despierta, porque empiezas a preguntarte algo que cambia todo. ¿Qué pasaría si dejo de demostrar fortaleza y empiezo a permitirme cuidado? No se trata de volverte débil, se trata de dejar de vivir en modo supervivencia. Se trata de aprender que no todo depende de ti, que no todo se sostiene a costa tuya, que no tienes que romperte para ser valioso. Y aunque al principio da miedo soltar esa armadura, porque fue lo único que te protegió durante años, empiezas a sentir algo nuevo. Un cansancio honesto, una tristeza que ya no se esconde, un deseo legítimo de paz. Eso no es retroceder, es por fin dejar de pelear una guerra que terminó hace tiempo. Y mereces ese descanso, aunque nadie te haya enseñado cómo pedirlo. El día que entendiste que también necesitas ser sostenido, hay un momento, silencioso, íntimo, casi imperceptible, en el que algo dentro de ti deja de resistir.
No porque seas débil, sino porque ya no puedes seguir negándote. Es el día en que te das cuenta de que ser fuerte no significa estar solo. Que aguantar no es lo mismo que sanar. Que sobrevivir no es lo mismo que vivir. Ese día no llega con un colapso espectacular. Llega con un cansancio profundo. Con una sensación de vacío que no se llena durmiendo. Con una tristeza que aparece incluso cuando todo está bien. Y entonces lo entiendes, también necesitas ser sostenido. No solo el que escucha. No solo el que cuida. No solo el que se adapta. Tú también. Pero reconocer eso duele. Porque implica aceptar que durante mucho tiempo te faltó algo esencial. No porque fueras insuficiente, sino porque aprendiste a no pedir. Aprendiste que mostrar necesidad era peligroso. Que depender era perder. Que esperar apoyo era exponerte a la decepción. Así que te volviste autosuficiente antes de tiempo. Maduraste rápido. Aprendiste a resolverlo todo solo. Y eso te salvó. Pero también te aisló. Porque nadie puede sostener a quien nunca se permite caer. Nadie sabe cómo cuidar a quien siempre dice, no pasa nada. Nadie se acerca del todo a quien vive detrás de una armadura. Entonces llega ese punto en el que ya no quieres ser admirable. Quieres ser real, ya no quieres aplausos por resistir. Quieres descanso sin culpa, presencia sin exigencia, acompañamiento sin condiciones. Empiezas a notar cómo tu cuerpo pide otra cosa. Menos tensión, menos control, menos dureza contigo, más verdad, más pausa, más cuidado. Y aunque al principio te cuesta, porque pedir apoyo se siente como un idioma extranjero. Das pequeños pasos, no grandes declaraciones, no dramatismos, pequeños actos de honestidad. Decir, hoy no puedo. Admitir que algo te duele. Permitir que alguien te vea cansado sin justificarte. Y algo cambia. No todo el mundo se queda. No todos saben sostener, pero los que lo hacen de una forma que no lastima. Ahí descubres que ser sostenido no te hace menos. Te hace humano. Que apoyarte en alguien no borra tu fuerza, la equilibra. Que dejar de cargar solo no significa abandonar tu valor, sino honrarlo. Y quizá no sea fácil desaprender la autosuficiencia, pero empiezas a sentir algo nuevo. Una paz tímida, pero real. Como si por primera vez no tuvieras que demostrar nada para merecer quedarte. Cuando dejas de sostenerlo todo y permites que alguien te sostenga. Hay un punto en la vida. Y casi siempre llega en silencio. En el que seguir siendo fuerte empieza a doler más que soltar. No es un día concreto. No hay una fecha marcada. Es una acumulación invisible de años diciendo, yo puedo. Cuando en realidad estabas diciendo, no tengo a quién acudir. Porque ser fuerte, para ti, nunca fue una elección heroica. Fue una estrategia de supervivencia. Aprendiste a sostenerlo todo, cuando entendiste que nadie iba a hacerlo por ti. Aprendiste a cargar antes de aprender a confiar. A resolver antes de aprender a pedir. A callar antes de permitirte sentir. Y durante mucho tiempo funcionó. Funcionó porque sobreviviste, porque seguiste adelante, porque nadie te vio caer. Pero lo que nadie vio fue el precio. El cuerpo siempre pasa la factura. El alma también. Llega el cansancio que no se quita durmiendo. La irritabilidad sin causa aparente. La tristeza que aparece incluso en los días tranquilos. La sensación constante de estar aguantando la respiración. Y ahí empieza algo importante. Empiezas a cuestionar la idea de que cargar solo te hace valioso. Empiezas a notar que tu fortaleza se volvió rígida. Que tu independencia se volvió aislamiento. Que tu capacidad de resistir se volvió una jaula. Porque cuando siempre eres el que sostiene, nadie te pregunta cómo estás de verdad. No porque no les importes, sino porque tú enseñaste al mundo que no lo necesitas. Te acostumbraste a ser el apoyo, el consejo, el que escucha, el que comprende. Y poco a poco te fuiste quedando sin espacio para ti. No supiste cuándo ocurrió, pero un día te descubriste cansado de ser comprensivo, agotado de ser el que entiende a todos, vacío de no sentirte entendido por nadie. Y entonces aparece el miedo a soltar el control, el miedo a necesitar, el miedo a que, si bajas la guardia, nadie esté ahí. Porque abrirte implica riesgo, implica aceptar que no todo el mundo sabe cuidar, que algunos se irán, que otros minimizarán lo que sientes, que no todos estarán a la altura de tu vulnerabilidad. Pero llega un momento en el que seguir cerrado duele más que exponerte, y ahí ocurre el verdadero cambio. No te vuelves dependiente, te vuelves honesto, empiezas a decir lo que sientes sin adornarlo, a reconocer tu cansancio sin justificarlo, a permitirte no poder con todo. Y es incómodo, porque no sabes cómo hacerlo bien, porque no aprendiste a pedir sin sentir vergüenza, porque cada palabra que expresa necesidad parece una confesión peligrosa, pero también es liberador. Por primera vez no estás actuando el papel del fuerte, estás siendo tú, y quizá no muchas personas sepan qué hacer con eso. Quizá algunas se alejen, quizá otras se queden solo en la superficie, pero hay quienes sí.
Personas que no se asustan cuando te muestras cansado, que no intentan arreglarte, que no te juzgan por necesitar apoyo. Personas que simplemente están, y en esa presencia sin exigencia, descubres algo que nunca te enseñaron, que dejarte sostener no te quita poder, te devuelve equilibrio, que no tienes que cargar solo para merecer amor, que no necesitas demostrar fortaleza para ser elegido, que tu valor no depende de cuántas cosas soportes en silencio. Empiezas a entender que la verdadera fuerza no es aguantar sin romperte, sino reconocer cuando necesitas apoyo antes de romperte. Que la madurez emocional no es independencia absoluta, sino interdependencia sana. Que apoyarte en alguien no es debilidad, es conexión. Y entonces algo dentro de ti se suaviza. Ya no estás siempre en guardia. Ya no respondes desde la defensa. Ya no sientes que todo depende de ti. Respiras distinto, vives distinto, no porque tu vida sea perfecta, sino porque ya no la cargas solo. Y aunque todavía te cueste pedir ayuda, aunque todavía tengas días en los que prefieras callar, algo es distinto. Ahora sabes que mereces ser sostenido, tanto como has sostenido a los demás. Y ese conocimiento, aunque llegue tarde, cambia todo. Cuando entiendes que no tienes que romperte para merecer descanso. Hay un cansancio que no se nota, pero vive en cada decisión que tomas. En cada «está bien» que dices sin sentirlo. En cada noche en la que el cuerpo se apaga pero la mente sigue en alerta. Es el cansancio de años sosteniendo tu mundo. Sin pausa, sin red, sin permiso para detenerte. Porque a ti nadie te enseñó a descansar. Te enseñaron a resistir, a seguir aunque duela, a no molestar, a no necesitar, a no fallar. Aprendiste que parar era rendirse, que pedir apoyo era una carga, que mostrar agotamiento era debilidad. Y así construiste una identidad alrededor de la fortaleza. No la fortaleza sana, sino esa que se forma cuando no hay otra opción. Te convertiste en alguien capaz de aguantarlo todo, menos a ti mismo, porque mientras cuidabas, resolvías, protegías, te ibas dejando para después. Siempre después, como si tu descanso fuera un lujo, que solo se merece quien ya lo dio todo. Pero el cuerpo no entiende de discursos heroicos. El alma tampoco. Empieza a hablarte en forma de ansiedad, de insomnio, de apatía, de una tristeza suave pero constante, que no sabes explicar, y al principio la ignoras. Como ignoraste tantas señales antes, te dices que es una etapa, que ya pasará, que solo necesitas ser más fuerte un poco más, hasta que un día no puedes. No es un colapso dramático, es algo más silencioso y más profundo. Te levantas cansado incluso después de dormir, te cuesta ilusionarte, te pesa responder mensajes, sientes que todo te exige algo y tú ya no tienes de dónde sacar. Y ahí aparece una pregunta incómoda. ¿Cuánto más puedes sostener así? Porque ya no se trata de fuerza, se trata de desgaste, y por primera vez empiezas a considerar que quizás no tienes que tocar fondo para merecer descanso, que no necesitas estar destruido para permitirte parar, que descansar no es rendirte, es escucharte. Pero aceptar eso no es fácil. Descansar te confronta con el silencio, con lo que evitaste sentir mientras estabas ocupado, con emociones que mantuviste a raya a base de hacer, hacer y hacer. Parar te obliga a mirar, y mirar duele. Duele reconocer que aguantaste demasiado, que normalizaste la carencia, que confundiste amor con sacrificio constante, que pensaste que ser indispensable era la única forma de no ser abandonado. Descubres que gran parte de tu cansancio no viene de lo que hiciste, sino de lo que callaste, de lo que toleraste, de lo que justificaste, de lo que aceptaste para no perder. Y entonces empieza un descanso distinto, no el de dormir más horas, sino el de dejar de exigirte tanto. Empiezas a darte permiso para decir no, sin explicar demasiado, para no estar disponible todo el tiempo, para no responder de inmediato, para no cargar con problemas que no son tuyos. Y al principio te sientes culpable, porque cuando siempre fuiste el fuerte, descansar se siente egoísta. Sientes que estás fallando a alguien, que estás decepcionando, que estás siendo menos, pero poco a poco notas algo importante. Cuando te respetas, no te pierdes, te recuperas. Tu energía ya no se va en sostener apariencias. Tu atención ya no está siempre hacia afuera. Empiezas a escucharte con la misma empatía, con la que escuchabas a los demás. Y no todos entienden este cambio. Algunos te dirán que ya no eres el mismo, que estás distante, que antes eras más disponible. Y quizá tengan razón, porque antes estabas disponible, a costa de ti. Ahora estás presente, sin abandonarte, y eso cambia tus relaciones. Algunas se fortalecen, otras se caen solas, no porque te hayas vuelto frío, sino porque dejaste de regalar tu energía a quien solo sabía consumirla. Empiezas a descubrir que descansar no es detener la vida, es volver a habitarla. Que no necesitas estar siempre alerta para estar a salvo. Que no todo depende de ti. Que puedes soltar sin que el mundo se caiga.
Y lo más importante, empiezas a entender que tu valor no está en cuánto aguantas, sino en cuánto te cuidas. Que no tienes que romperte para merecer paz. Que no tienes que demostrar fortaleza para ser digno de amor. Que descansar también es un acto de valentía. Y cuando eso se integra de verdad, algo dentro de ti baja la guardia. Por primera vez en mucho tiempo, no estás resistiendo la vida. La estás viviendo. El momento en que dejas de exigirte ser invencible. Llega un punto, aunque no siempre sabes cuándo, en el que algo dentro de ti se rinde. Pero no de cansancio, sino de lucidez. Ya no quieres seguir demostrando que puedes con todo. No porque no puedas, sino porque entiendes que no deberías tener que hacerlo. Ese día no pasa nada extraordinario afuera. El mundo sigue igual. La gente sigue con sus prisas. Las responsabilidades no desaparecen. Lo que cambia es interno. Empiezas a notar que tu cuerpo ya no responde igual a la autoexigencia. Que tu mente se satura más rápido. Que el corazón se cansa antes. Y por primera vez no lo interpretas como un defecto, sino como un mensaje. Un mensaje que dice, ya no quiero vivir así. Te das cuenta de que llevas años funcionando en modo supervivencia, no en modo vida. Siempre alerta, siempre anticipándote, siempre sosteniendo. Y aunque eso te hizo fuerte, también te volvió rígido. Te desconectó del disfrute, te alejó de la calma. Empiezas a entender que gran parte de tu agotamiento no venía de los problemas, sino de la presión constante de no fallar, de no decepcionar, de no necesitar. Y entonces aparece una verdad incómoda pero liberadora. No todo lo que aguantaste era necesario. Mucho de lo que cargaste no era tuyo. Mucho de lo que resolviste nadie te lo pidió. Mucho de lo que sacrificaste nadie lo valoró como tú creíste. Y no lo hicieron por maldad, sino porque cuando te acostumbras a dar sin límites, los demás se acostumbran a recibir sin preguntar. Aceptar eso duele, porque implica reconocer que tú también participaste en ese desgaste, que confundiste amor con sobreesfuerzo, que pensaste que estar siempre disponible era una forma de asegurar permanencia. Y duele aún más aceptar que muchas veces no te cuidaron, porque tú tampoco te cuidaste. Pero lejos de castigarte, empiezas a mirarte con compasión. Entiendes que hiciste lo que pudiste, con las herramientas que tenías, que sobreviviste como supiste, que resistir fue tu manera de no romperte del todo. Y eso también merece reconocimiento. Poco a poco empiezas a soltar la idea de que descansar es fallar. Te permites bajar el ritmo sin justificarte, dejar cosas pendientes sin sentir culpa, no estar disponible todo el tiempo, no resolver lo que otros pueden resolver. Y al principio hay miedo. Miedo a perder vínculos, miedo a no ser necesario, miedo a que, si no sostienes, nadie te sostenga. Pero con el tiempo descubres algo inesperado. Quien te quiere de verdad, se queda incluso cuando ya no te rompes por él. Y quien solo estaba por lo que dabas, se va cuando dejas de vaciarte. Eso duele, sí, pero también ordena, te deja menos rodeado, pero más en paz. Y en ese espacio que queda, empieza a aparecer una versión tuya más honesta. Una que no se define por el sacrificio, sino por la coherencia. Una que entiende que no vino a este mundo a ser fuerte todo el tiempo, sino a estar vivo. Aprender a descansar también es sanar. Si has llegado hasta aquí, quiero que te quedes con algo muy claro. No estás cansado porque seas débil. Estás cansado porque fuiste fuerte demasiado tiempo. Sin descanso, sin apoyo, sin cuidado. Nadie te enseñó a parar. Te enseñaron a resistir, a aguantar, a seguir aunque te doliera. Y lo hiciste, una y otra vez. Pero sanar no siempre es levantarte más fuerte. A veces sanar es sentarte, respirar, reconocer que ya fue suficiente. Descansar no te hace menos valioso. Te devuelve a ti, no te quita compromiso. Te devuelve presencia, no te vuelve egoísta. Te vuelve honesto, porque cuando dejas de exigirte ser invencible, empiezas a escucharte de verdad. Empiezas a respetar tus límites, a cuidar tu energía, a elegir desde la calma y no desde el miedo. Y quizá todavía no sepas cómo descansar del todo. Quizá todavía te cueste soltar el control. Quizá aún aparezca la culpa. Está bien, el descanso también se aprende. Paso a paso, sin prisa, sin perfección. Hoy no necesitas resolver tu vida. Solo necesitas dejar de pelear contigo. Permítete bajar la guardia. Permítete no poder. Permítete ser humano. Porque no viniste a este mundo a demostrar cuánto aguantas, sino a vivir con un poco más de paz. Gracias por quedarte. Gracias por escucharte a través de estas palabras. Gracias por darte este espacio. Si este vídeo resonó contigo, quédate cerca. Aquí seguimos hablando de sanar sin culpas, de poner límites sin miedo y de aprender a vivir con más calma por dentro. Cuídate, no como obligación, sino como acto de amor. Nos vemos en el próximo vídeo.